Vamos a repasar en este videito lo que estuvimos viendo sobre estructuras iterativas. En realidad es un tema que quedó ahí por ahí medio cortado, ¿sí? Pero que bueno, ahora cuando empecemos con la parte de estructuras, de datos estructurados, perdón, lo vamos a utilizar bastante, ¿sí? Entonces es muy necesario que se entienda bien el tema, ¿sí? De lo que vemos en este videíto y de lo que vimos en clases, en realidad existen otras variantes que, bueno, la vamos a ir abordando a medida que surjan distintos algoritmos que lo requieran, ¿sí? Pero bueno, es importante que se entiendan las bases, digamos, de lo que es una estructura iterativa. Como había comentado en clases, una estructura iterativa es un tipo de sintaxis que me permite repetir una cierta tarea una X cantidad de veces, ¿eh? Y esa cantidad de veces que se repite una tarea, ¿sí? O una instrucción, o varias instrucciones, puede depender, en principio, o de una condición, como las que veíamos en el if, ¿eh? O también puede depender de un rango numérico, es decir, una X cantidad de veces. Cada una de estas estructuras, obviamente, recibe un nombre particular, es decir, utiliza distintas palabras reservadas, y las principales acá van a ser while, ¿sí? Que es el mientras en español para nosotros, que acá vemos que tenemos dos variantes, y el otro es el for, que es el para, nuestro. Bien, vamos a ver un poquito qué es cada una. A ver si puedo agrandar un poco esto. Bien, perfecto. Fíjense, acá yo tengo una condición que dice, mientras x sea menor o igual a 100, hacer esto. Bueno, nosotros no vimos diagrama de flujo, pero básicamente lo que dice acá es ingresar x, esto acá es un input, y acá esto es lo que sería la estructura de un contador, es decir, a x le sumamos 1 en cada vuelta del ciclo, ¿sí? Si nosotros seguimos el flujo de datos, fíjense que acá ingresamos, acá le asignamos el valor 1 a x, entramos a la estructura y si esta condición se cumple, es decir, va a seguir por el camino verdadero. Ingresamos x, le sumamos 1, y acá vuelve al principio. Va a volver a preguntar, ¿x es menor o igual a 0? Sí. Entonces, volvemos a ingresar x, le sumamos 1 y volvemos por este camino. Si se fijan, es una especie de bucle, que se va a seguir repitiendo hasta qué momento. Hasta que esta condición no se cumpla, entonces, cuando esa condición sea falsa, va a tomar el camino falso y finalmente va a salir. Eso es lo que en pseudocódigo se llama mientras. Es decir, mientras se cumpla esta condición, va a repetir estas tareas. La variante para eso es el repetir hasta que es esta acá. Acá van a estar las instrucciones. Estas instrucciones van a dar un resultado. Y si ese resultado no responde a la condición, es decir, es falso, va a repetir el bucle. Es al revés que el mientras, si nos damos cuenta. Esto generalmente, esperen que achico un poco, esto generalmente se arma de esta manera, ¿sí? Mientras. Perdón, estoy acá aún no. Ahí está. No me están respondiendo los comandos. Mientras. Condición. Fíjense que se arma muy parecido al if. Los dos puntos. Y acá tenemos el identado igual que el if. Es decir, todo lo que esté identado dentro del while son las instrucciones que se van a repetir mientras esta condición se cumpla. En cambio, repetir hasta que se arma de esta manera. While true, es decir, mientras sea verdadero. Repetir estas instrucciones, ¿hasta cuándo? Hasta que este condicional se cumpla y se rompa el ciclo. La instrucción break justamente sirve para romper un bucle. Es decir, para salir, vendría a ser el camino verdadero en este caso. Se va por acá. Parece bastante abstracto esto explicado así, pero bueno, después con la práctica lo vamos entendiendo un poco más. Y por último tenemos el para, que vuelvo un poquito ahí a la estructura.
El para, fíjense que nosotros tenemos acá, a ver si me deja seleccionar la pluma. Ahí estamos. En el para nosotros tenemos una estructura de tipo contador, ¿sí? Es decir, tenemos un índice que básicamente es una variable. Que esa variable, la diferencia con las variables que veníamos usando es que en cada vuelta del ciclo, ¿sí? Fíjense si seguimos la estructura, ahí el flujo de datos, acá se forma el bucle, es decir, la suma esa que está dentro del bucle se va a ir repitiendo. ¿Mm? ¿Y cuántas veces se va a repetir? Y bueno, acá me dice que se va a repetir, va a empezar a contar desde el 1 y va a terminar en 100. ¿Mm? Fíjense que yo a través de un rango de datos lo puedo ir controlando. ¿Mm? Esa es la principal diferencia. Vamos a probarlo, vamos directamente a la fuente y vamos a probarlo en un ejercicio. Supongamos que yo tengo, bueno, primero voy a crear acá, le voy a poner ejercicio while.py. Supongamos que tenemos un curso, ¿sí? Y nosotros queremos saber el promedio de edades de ese curso. ¿Eh? Lo podemos hacer, si nosotros sabemos la cantidad de alumnos que tenemos, lo podríamos hacer con un for. ¿Eh? Pero supongamos que no sabemos la cantidad de alumnos que tiene ese curso. Entonces, en este caso, podríamos usar un while y que se detenga, digamos, el ciclo cuando la edad sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo necesito las edades de los alumnos, lo primero que tengo que hacer es generar un input. Vamos a ponerlos como int, podría ser float tranquilamente. Pero es raro que en un formulario se ingrese una edad, qué sé yo, 18,5. Es muy raro que te digan que tenés 18 años y medio. Así que bueno, en principio acá lo voy a manejar como un entero, pero tranquilamente podría ser un número decimal. Le voy a poner ingrese la edad. No voy a validar para no hacerlo tan largo acá, pero tranquilamente podríamos validar. Por ejemplo, si es un curso de secundario, por ejemplo, que la edad sea mayor a 12, por ejemplo, y menor a 18, por ejemplo. Está bien, hoy en día tenemos cursos de adultos y demás que no se detiene ahí, digamos, en 18 años la edad, pero supongamos que es un curso estándar del secundario, entonces la edad variaría entre 12 y 20, ¿sí? Para extenderlo un poco. Bueno, yo le voy a decir, mientras, con el while, voy a poner entre paréntesis la condición para diferenciárselas un poco, no es necesario el paréntesis, le vuelvo a repetir lo mismo que en el if, es una cuestión visual acá nomás. Yo le voy a decir, mientras la edad sea distinta de 0, no sé si recuerdan de los operadores de comparación, este símbolo simboliza justamente, valga la redundancia, algo diferente. Entonces, acá yo le voy a decir, mientras la edad sea diferente a 0, ¿qué tiene que hacer? Sabemos que para calcular un promedio yo necesito la sumatoria de las edades dividido la cantidad. Entonces ahí vamos a recurrir a dos estructuras que la habíamos visto en clases, no sé si las recuerdan, lo que es un acumulador y lo que es un contador. Yo les había dado el ejemplo de la alcancía. Cuando sumamos los valores de las monedas y cuando contamos la cantidad de las monedas, yo acá, por ejemplo, para sumar las edades, le voy a poner de nombre a la variable suma. Suma más edad. Entonces acá me va a ir acumulando, o me va a ir sumando las edades, pero yo también necesito la cantidad de alumnos que tengo, que en este caso no tengo forma de saberlo, porque el usuario lo va a cortar ingresando un 0. Entonces, acá le podría poner cantidad, es igual a cantidad más 1. Esto, que clases pasadas un compañero lo comentó,
cuando nosotros llamamos a una variable a sí misma, se puede resumir de esta manera. Más igual 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que poner, como lo puse yo recién. Es igual a cantidad más 1. De ambas maneras, está bien. ¿Cuál es la que más se usa? Y la segunda que puse. Pero bueno, como para no confundirlos tanto, que recién arrancamos con todo esto, vamos a seguir usando la forma completa. Yo acá, por ejemplo, en el input le podría poner entre paréntesis 0 para terminar. Entonces le dejo el mensajito ahí al usuario para que sepa si no va a estar toda su vida ingresando edades. Bueno, entonces, dentro de la estructura repetitiva, yo lo que voy a hacer es ingresar edades. Pero si yo me fijo, acá la edad la ingresé una sola vez. ¿Sí? Entonces, dentro del while, yo necesito volver a ingresar la edad. Si no, no se me va a repetir. Entonces, hay distintas maneras de hacerlo. Yo acá afuera podría poner que la edad es igual a 1, por ejemplo, porque si no le pongo nada, edad ya de por sí vale 0 y no me va a entrar al ciclo. O puedo ingresar una vez afuera de la edad y volver a ingresarla adentro. Hay distintos caminos. Ya se van a ir dando cuenta. Y otra cosita. Cuando yo tengo estos tipos de variables, o estos tipos de estructuras, donde la variable se llama a sí misma, fíjense que acá dice suma es igual a suma, la variable se está llamando a sí misma, hay una cuestión de recursividad acá. Todos estos tipos de variables hay que inicializarlos, es decir, asignarles un valor antes de utilizarlo. Yo le voy a asignar el valor 0 para que no interfiera con la operación. De la suma, el 0 es el elemento neutro, así que 0 más cualquier número va a ser el número en sí. Bien, entonces, acá ya tengo casi armada la estructura. Ahora lo que me estaría faltando es calcular el promedio. Los promedios, esto tengan en cuenta siempre, siempre se calculan fuera de cualquier estructura iterativa, nunca adentro. ¿Por qué? Porque para calcular el promedio yo necesito tener ya finalizada la suma de las edades y la cantidad de alumnos que tengo, ¿sí? En este caso en particular. Pero cualquier promedio que nosotros dependamos de una estructura iterativa, lo calculo fuera de la estructura misma. Entonces, fíjense que ahí, si yo aprieto un Enter, yo todavía estoy dentro de la estructura. ¿Cómo me doy cuenta? Y, porque acá todavía tengo un indentado. Fíjense dónde está el cursor. Entonces, para salir fuera de la estructura, vuelvo a el margen original. A ver que ahí se me tildó. Ahí está. Bien, entonces acá voy a poner promedio, va a ser igual a suma dividido cantidad. Y por último voy a mostrar ese promedio, ¿sí? Puedo poner un mensajito para informar al usuario de lo que estoy mostrando. El promedio de las edades es, y acá concateno, digamos, la variable promedio. Bien, entonces, para repasar, ¿por qué ingresé dos veces el input? Y porque en realidad, fíjense que acá la condición es que la edad sea distinto a 0. Si edad, al iniciar el ciclo, no tiene ningún valor, Python por defecto va a entender que edad vale 0. Entonces, 0 no es distinto a 0, es igual. Entonces, me va a saltar directamente este ciclo, esta estructura. Entonces yo necesito asignarle un valor a edad antes de empezar el ciclo. Por eso les decía, yo también acá podría haber puesto edad es igual a 1, pero después me va a sumar un 1 acá. ¿Sí? Acá edad ya vale 1 y me lo va a sumar acá. No es lo ideal. Entonces la primera edad la ingreso afuera del ciclo y el resto lo ingreso adentro del ciclo. Cuando el usuario me ingrese un 0, acá entonces el ciclo va a cortar. También lo podría haber armado con un while true. Entonces, pongo while true y acá voy a poner abajo de todo if edad es igual a 0, ahí break.
probarlo a esto. Voy a guardar primero, guardar todo. Le pongo control F5 para inicializarlo. Acá me pide ingrese una edad, le voy a poner 14 años. Y fíjense que automáticamente ya me pide otra edad. Porque 14 es distinto de 0, entonces ya estoy dentro del ciclo. Voy a poner 13 ahora, 18, 16 y ahora le pongo 0. Entonces, ahí le puse 0, me hizo la comparación. 0 es igual a 0, es decir, esta condición no se cumple. Entonces ya automáticamente ahí sale del ciclo y se va a esta línea, a calcular el promedio. Fíjense que me dio que el promedio es 15,25. Bien. ¿Qué pasa si yo conocía el número de alumnos? Ahí lo podría haber resuelto con un if. Entonces, yo voy a copiar esta primera parte. La cantidad no, porque ya vamos a ver por qué. Voy a copiar esto acá. Me voy a crear un nuevo archivo. Voy a poner ejercicio for. Supongamos que tenemos 5 alumnos, para hacerlo cortito, para poder probarlo rápido. Entonces, la parte del input va a ser igual. Asigno a la variable edad un valor de tipo entero. Suma, que va a ser mi acumulador, lo inicializo en 0. Y en este caso no necesito un contador. ¿Por qué? Porque yo ya sé que tengo 5 alumnos. Entonces, voy a hacer un for i igual a 0, hasta, for i in range, y yo le voy a decir que corte en 5, que es el máximo de alumnos que yo tengo. Recordemos que acá, cuando indicamos dónde debe cortar, tengo que poner el límite superior. Es decir, en este caso va a empezar a cortar a partir de 0 y va a cortar en 4. ¿Sí? 5 es mi límite superior. ¿Qué tengo que hacer acá? Y bueno, voy a hacer lo mismo que antes. Suma es igual a suma más edad. ¿Hay algún problema que yo ponga edad acá adentro? En este caso no, porque no tengo una condición lógica de la cual dependa el ciclo o el bucle. Perdón, quería cortar y lo copié. Sino que el for, ya como yo le digo que el índice va a ir en el rango de 0 hasta 4, va a cortar en 5, entonces la edad yo tranquilamente la puedo poner acá adentro para que se repita las 5 veces. Entonces, acá yo voy a necesitar ingresar solamente la edad y sumar las edades como para poder calcular el promedio. El promedio también lo voy a calcular fuera del for. Promedio va a ser igual a suma, y acá le puedo poner dividido 5 directamente, ¿sí? Porque yo sé que son 5 alumnos. Esa es la diferencia con el anterior. Acá manejamos un rango numérico en el for. En el while dependemos de una condición lógica. Entonces acá le voy a poner print el promedio de edades es, y acá también le concateno la variable promedio. Vamos a guardar. Limpio la consola para que haya mejor visibilidad, y lo ejecuto. Bien. Bueno, ahí me quedó el mensaje 0 para terminar. Eso no va en este caso, ¿sí? Porque el for va a terminar solo. Y acá me va a pedir 5 edades. Le voy a poner 12, 15, 16, 18 y 17. Y fíjense que ahí ingresé 5 edades y me dio el promedio directamente. ¿Sí? No necesité ninguna condición lógica, es decir, esto no iría, porque lo que
que va a romper el ciclo es llegar al límite superior. ¿Cuál es? El 5. ¿Eh? Es decir, todo esto se va a repetir ¿cuántas veces? 5 veces. ¿Mm? Dependiendo de lo que nosotros vayamos poniendo acá, es decir, el límite superior que le demos, estas instrucciones se van a repetir n cantidad de veces. Esta cantidad de veces. ¿Eh? Bien. Bueno, se me hizo un poquito largo el video, pero bueno, quería que quede bien en claro la diferencia entre lo que es una estructura iterativa que depende de una condición lógica y otra que en realidad lo que maneja es un rango de datos. ¿Bien? Así que bueno, hay distintas variantes, como les comentaba antes, sobre todo con el for. Ya cuando usemos colecciones vamos a ver que existen varias, distintas variantes del for, sobre todo, es lo que más vamos a usar para colecciones. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poco para evitar que se vaya